Buenas noches a todos. Aquí es el webinar mensual de Analítica Fundación, donde nuestro objetivo es desarrollar destrezas de análisis cuantitativo en un panorama amplio, utilizando diferentes herramientas y aplicaciones. Hoy tenemos un invitado que viaja mucho. Él es chileno, al momento haciendo su doctorado en Oxford University en temas que tienen relacionado a los políticos y los cambios que ocurren a través del tiempo. A lo mejor, Bastián, es muy sencillo lo que dije, pero a lo mejor vas a tener que explicar un poco. Entonces, te dejo la palabra ahora para que nos explique tu investigación. Entonces, Muchas gracias, Raymond. Gracias por la invitación. Voy a proyectar mi presentación. okay. Ahí está. En un momento. Bueno, le agradezco la invitación nuevamente. Como Raymond me presentó, mi nombre es Bastián González Bustamante. Soy DPhil Researcher en el Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y en St. Hilda's College en la Universidad de Oxford. Además, soy académico en la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago de Chile, específicamente en el Departamento de Gestión y Políticas Públicas. Efectivamente, mis líneas de investigación se relacionan con la ciencia política, particularmente con la política comparada, con los regímenes de gobierno, la estabilidad, las rotaciones de los gabinetes presidenciales, de los elencos elitarios, como también del servicio civil en los regímenes de gobierno, pero también he estudiado un poco los sistemas parlamentarios. También tengo algunas otras líneas de investigación relacionadas con temas de innovación digital, gobierno electrónico, gobierno abierto y recientemente con inteligencia algorítmica, inteligencia y gobernanza algorítmica, que tiene que ver con el uso de distintos modelos de lenguaje y algoritmos para la toma de decisiones y la formulación de políticas públicas, que es un tema que está muy candente hoy en día. En el taller de hoy, lo que les voy a hablar es el uso de técnicas de propensión, propensity score, o puntajes o puntuaciones de propensión, como sería la traducción al español, y matching, que es algoritmos de emparejamiento para datos observacionales. Esto permite, de alguna forma, convertir modelos observacionales y datos, datasets observacionales, en diseños que podrían considerarse semi-experimentales y afinar así la medición y el proceso de inferencia causal y obtener estimaciones mucho más robustas sobre fenómenos que nos interesan. Entonces, esta es la tabla de contenidos del taller de hoy. Voy a hablar, yo creo, unos 45 minutos, de acuerdo a lo que conversamos con Raymond. Eso incluye una breve demostración en medio de la presentación. Y este es el orden de los temas. Primero, les voy a hablar de los materiales de este taller. Si me, si me permites, a ver, dame un minuto. Voy a compartir un link en... Dame un minuto. Estoy dejando un link en el chat. Okay. Raymond después seguramente lo puede también compartir con la gente que va a ver la grabación, que es Gracias. donde están los materiales de este taller. Básicamente, este taller se basa en un paper central de mi autoría y en un paper secundario que permite profundizar ciertos temas que vamos a revisar. Y también están los repositorios con los datos, los códigos para que puedan acceder, revisarlos, etcétera. Entonces, primero vamos a hablar de eso, de los materiales, de cómo utilizarlos, cómo lo vamos a utilizar en esta presentación, pero cómo también después los pueden utilizar para profundizar sobre este tema si es que les interesa.
Después voy a hablar en términos generales sobre este concepto de estrategias de diferencia causal que permite afinar la medición, como decíamos. Y después voy a mostrar una aplicación de propensity score y matching, de puntajes de propensión y emparejamiento, a un caso específico que está enfocado un poco lo que, en la línea con lo que me presentaba Raymond, con un estudio de acceso y permanencia en la elite política chilena, un estudio econométrico. Entonces, y después vamos a ver una demostración abreviada en la nube del código. Lo voy a explicar. No sé si nos dé el tiempo para correr el código. Ahí vamos a ver cómo andamos de tiempo, pero por lo menos con explicarlo yo creo que ya va a ser de mucha ayuda porque va a reforzar un poco todo lo que vamos a ver. Y después vamos a cerrar con unos takeaways que son básicamente unas tres ideas fuerza que nos van a permitir resumir un poco y cerrar este taller. Hablando de los materiales de los materiales de este taller y la introducción, básicamente. Primero, bueno, ahí pueden escanear el código, pero ese es el link que compartí, que Raymond también después los puede compartir con la gente que va a ver el taller después, quizá en la grabación. Eh, Estos materiales contienen un acceso a esta presentación que fue hecha en LaTeX, en Beamer LaTeX, que está en GitHub, entonces pueden descargar la presentación completa para tenerla y consultarla cuando lo necesiten. Está el enlace al artículo principal sobre el cual se elabora este taller, que es un artículo que fue publicado en la revista chilena de Derecho y Ciencia Política en diciembre del año pasado, que es una revista que edita la Universidad Católica de Temuco en Chile, que es un artículo metodológico muy centrado en la aplicación de esta técnica y que es lo que vamos a profundizar un poco hoy en día como estudio de caso, como ejemplo práctico. También un enlace a un artículo complementario que es más sofisticado, que está en inglés, que fue publicado en la British Journal of Politics and International Relations. Está online first desde octubre, noviembre del año pasado aproximadamente. Es una aplicación más sofisticada que permite un poco profundizar más en estos temas, pero también complementar lo que vamos a mostrar en este taller. Está el enlace al código en POSIT Cloud, que es el servidor de cómputo en la nube, donde vamos a revisar el código. Y están los enlaces al código original, que es el código que está en GitHub y que está en Zenodo depositado, pero básicamente es lo mismo, el que está en GitHub y en Zenodo. El que está en la nube está un poco más actualizado, por razones que voy a explicar después, porque los packages, esto, si bien se publicó en octubre y diciembre del año pasado, perdón, noviembre y diciembre del año pasado, esto yo lo escribí, ustedes saben cómo son los procesos de evaluación, lo escribí mucho antes, en estricto rigor, por lo menos un año antes, un año y medio antes, porque hubo unas rondas de revisión, sobre todo en el artículo de la British Journal, que es una revista de bastante prestigio en ciencias sociales y en ciencia política, entonces un proceso de revisión fue un proceso de revisión bastante exigente. Entonces ahí hay una variación en las versiones, entonces el código de la nube está un poco más actualizado. Y voy a ir sobre eso hacia el final, ¿ya? Sobre el artículo, el primer artículo, que está en español además, afortunadamente, lo que también es interesante, sobre todo para quienes su lengua nativa es español, quizás una aproximación a temas que son tan complejos, es mejor hacerla así y después ir a lo más sofisticado, más complejo en las lenguas que quizás uno maneja o menos o aprendió con posterioridad. Este artículo discute aplicaciones y ventajas y desventajas de dos familias clásicas de modelos econométricos. Por una parte, las familias del enfoque de supervivencia, donde podemos encontrar modelos no paramétricos, semiparamétricos y paramétricos. El no paramétrico, el más conocido, son las regresiones de Cox. Semiparamétricos, por ejemplo, los fine grays de Competing Risk Models, para análisis de supervivencia, y ya paramétricos con ciertas distribuciones específicas dependiendo del fenómeno que uno está estudiando como variable. Y eso comparado con estrategias econométricas clásicas, Lloyd, modelos lineales generalizados binomiales, que son equivalentes a esta familia de los bien conocidos modelos logísticos o PROIT.
Esto estudiado, aplicado a este campo, a este objeto de estudio de la sociología política, que es el estudio de las élites. Entonces, lo que hace este paper es ilustrar básicamente la aplicación de Propensity Score, que es lo que vamos a revisar en este taller, y el código, como mencioné anteriormente, está disponible completamente en GitHub y en Zenodo, es el mismo. Solo porque en Zenodo permite que tu repositorio de GitHub obtenga un DOI, un identificador digital permanente, pero entonces está sincronizado. Eh, este código, eso sí, tiene algunas partes que están bajo embargo, pero no están, ya fueron liberadas en estricto rigor porque esas partes fueron usadas en el paper que fue publicado, el paper complementario de la British Journal. Y en la nube, donde está el enlace, también ustedes pueden acceder a ese repositorio en la nube, está fusionado, entonces está completamente liberado en estricto rigor. El paper complementario, que tiene una aplicación más sofisticada, lo que ofrece es una combinación de regresiones de Cox de exposiciones variables en el tiempo con datos observacionales. Estas no son las clásicas no paramétricas de Cox, porque esas son de riesgos proporcionales. Estas son de riesgos, perdón, de riesgos no proporcionales. Estas son de riesgos proporcionales porque es una estructura que va variando en el tiempo. Y aquí la aplicación es de Propensity Score para estimar el efecto de la baja aprobación en la supervivencia de dos gabinetes en Brasil y en Chile, considerando moderation analysis para ciertos perfiles específicos de ministros. Es un paper más sofisticado, pero la aplicación de Propensity Score es muy similar en estricto rigor. La mayor sofisticación está en la aplicación del modelo de supervivencia. Y también tiene el código completamente liberado, eso sí es un código más bien estático porque es la demostración de Markdown que tuve que entregar para el proceso de peer review, pero está en Sage disponible con su DOI y asociado como material complementario del paper principal. Bueno, habiendo ya hablado de los materiales, voy a entrar ya en materia propiamente tal, y refiriéndome primero a esta idea de estrategias de inferencia causal. Eh, bueno, los problemas de diseño en estrategias de inferencia causal pueden definitivamente, y algo quizá obvio, pero que se tiende a ignorar mucho, quizás dependiendo del campo, hay disciplinas que quizás lo ignoran más que otras, puede conducir a estimaciones sesgadas y conclusiones erróneas, lo que se tiende a conocer como la falacia de la tabla 2. La falacia de la tabla 2 es utilizar modelos econométricos que pueden estar bien especificados, pero donde yo básicamente pongo un conjunto abrumador de variables independientes y las voy interpretando indiscriminadamente sin considerar las relaciones causales que hay detrás de este fenómeno que estoy estudiando. Entonces, por ejemplo, esto va más allá, y aquí hay una confusión recurrente, porque esto va más allá del proceso de muestreo. Por ejemplo, si yo estoy utilizando datos con una muestra no probabilística, que es bastante común en las disciplinas de las ciencias sociales, por ejemplo, evidentemente reporto la tasa de respuesta, y una alta tasa de respuesta me permite reducir potenciales sesgos porque es esperable que mi muestra sea relativamente similar a la población. Pero sin embargo, aún con una tasa de respuesta elevada o con un muestreo probabilístico bien realizado, tenemos un problema metodológico que son los contrafactuales, los casos, las observaciones que no sucedieron básicamente, que no las tengo. Y aquí es donde está la confusión muy, muy recurrente, que es la confusión entre inferencia estadística e inferencia causal. Y uno la puede ver de pronto, que hay y hay papers que se refieren a que están haciendo un proceso de inferencia causal, cuando lo que están haciendo es que están trabajando con una muestra que puede haber estado muy bien construida, y hay inferencia estadística, y hay poder estadístico en la muestra, pero no hay un proceso de inferencia, no hay una estrategia de identificación causal robusta que permita aislar adecuadamente el efecto de las variables que estoy probando en mis modelos econométricos. Entonces, aunque trabaje con universos totales o con muestras probabilísticas bien construidas, tenemos esta desventaja al trabajar con datos observacionales.
Entonces, por eso es la importancia de delinear una estrategia de inferencia causal para asegurar tener estimaciones ya con el menor sesgo posible. Bueno, en la presentación dice sin sesgo, pero eso es un poco quizás ambicioso, querer anular el sesgo por completo. Entonces, el resultado en general de la inferencia puede ser comprendido entre la diferencia entre una variable dependiente positiva y negativa para un caso determinado, es decir, poder contar con este contrafactual, en el caso de que mi variable dependiente sea binaria, evidentemente. Entonces, esto para hacerlo un poco más comprensible, y este es un ejemplo que un poco simplifica, evidentemente, la definición de inferencia causal, pero la representa relativamente bien y permite una comprensión directa en un diseño experimental, por ejemplo, lo que tenemos, esto sería, si llevamos esto a un diseño experimental, sería relativamente equivalente a tener un grupo de tratamiento y otro de control complacido. Eso los datos observacionales no lo tenemos. Y desearíamos tenerlo para poder hacer la estimación econométrica de forma correcta y minimizando el sesgo lo máximo posible. ¿Por qué? Porque tener ese grupo de control complacido permite observar el efecto del treatment, del tratamiento, comparando individuos con características similares que lo recibieron y otros que no lo recibieron. Y eso me permite aislar y medir adecuadamente el efecto. Entonces, por ejemplo, las demostraciones que vamos a ver en los siguientes minutos tienen que ver con, como ya mencioné anteriormente, con el acceso y la permanencia en la LIT chilena, básicamente en el Poder Ejecutivo y Legislativo. Y la variable que más nos interesa y que la vamos a considerar un pseudo treatment, un pseudo tratamiento, es la trayectoria empresarial de los individuos. Entonces, si queremos medir si esta trayectoria empresarial considerada para nuestra nomenclatura como una variable D, no la vamos a considerar X, porque estamos tratando de hacer una nomenclatura un poco diferenciada, caminando hacia un pseudo diseño semi-experimental. Esta variable D tuviese un efecto sobre algunas posiciones I, que son las posiciones del outcome que nos interesa, para estimar con precisión necesitamos considerar los dos potenciales resultados de acceso o no a la posición. Eso es evidente, eso ya está en los modelos observacionales porque tiene que ver con una cosa básica que es contar con varianza en la variable dependiente para el contraste estadístico. Ahora, por ejemplo, la carrera política, como tantos otros fenómenos, son complejos. Inciden distintas variables, no solo en el outcome. Entonces, eso, por eso es complejo otra cosa que va más allá de la varianza en la variable dependiente, que es contar con conjuntos de datos balanceados, es decir, donde las variables eh, que pueden influir en D y en el outcome también, están relativamente balanceadas y bien representadas. Eso es complejo, pero el interés de contar con eso es que eso permite una asignación aleatoria para eliminar el sesgo, porque la asignación aleatoria implica una expectativa condicional de la variable que equivalente a la presencia o ausencia de la variable independiente. Y esa expectativa, esa asignación es lo que permite aleatorizar y poder contar con datos balanceados. Por ejemplo, y la dificultad de esto lo voy a ejemplificar en la misma aplicación que vamos a realizar. Por ejemplo, individuos con elevado capital social suelen ser exitosos en distintos campos, ¿cierto? Y probablemente los que no son exitosos no tienen capital social. Entonces no tengo una equivalencia en mi expectativa. Al no tener esa equivalencia a la expectativa condicional, probablemente en mis modelos observacionales obtendré que el capital social es muy importante para ser exitoso. Pero porque no tengo, porque tengo datos observacionales, tengo muy pocos individuos con capital social que no alcanzaron prestigio, no alcanzaron posiciones elevadas. Un ejemplo clásico es el ingreso. Es muy difícil encontrar familias, por ejemplo, que tengan un ingreso elevado, que no tengan acceso a un conjunto de servicios que son considerados básicos, pero además tienen acceso a esos servicios y acceso a una buena calidad de esos servicios.
Entonces uno puede fácilmente con un conjunto de datos observacionales sin mayores ajustes decir, mira, es que el ingreso es muy relevante. Seguramente lo es, a pesar de que lo controle por otras cosas, porque esto va más allá de controlar en estricto rigor. La idea de aplicar el puntaje de propensión implica balancear los datos y poder después remuestrear y reestimar los modelos para tratar de eliminar el sesgo. Entonces, esto se aplica a varios fenómenos en estricto rigor. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo bien gráfico de una población distribuida normalmente con un muestreo adecuado, probabilístico y una aleatorización. Tenemos que en realidad lo que vamos a obtener son grupos de tratamiento y control relativamente representativos de la población, con una mera impresión visual. Esto es lo que permite también hacer el matching y el emparejamiento, emular como si tuviese estos grupos. Eh, Ahora el problema lo tenemos cuando tenemos una población desbalanceada, tenemos un muestreo adecuado y una asignación al azar, ya vemos que quizá acá podamos tener más problemas. No son tan evidentes visualmente. En lo que sí es evidente visualmente en este caso, una población desbalanceada, un muestreo débil y una asignación al azar. O sea, la aleatorización no es, es parte importante del proceso, pero también el muestreo es importante. Si yo fallo en el muestreo, miren, voy a obtener, a pesar de poder aleatorizar mis datos, que en el caso, como vamos a ver, de datos observacionales se puede lograr con la aplicación de esta técnica, por ejemplo, voy a obtener grupos que visualmente no necesito ni siquiera correr un test de nada para esto, me doy cuenta que son muy distintos a la población y por lo tanto voy a correr análisis y me va a salir resultados que no son representativos de esa población. ¿Cómo solucionar la imposibilidad empírica de contar con datos balanceados? Bueno, utilizando un puntaje de propensión, emparejando los datos, remuestreando con ciertos algoritmos y reestimando los modelos. Eso es la metodología que les voy a mostrar ahora que permite disminuir el sesgo en modelos observacionales y poder aislar y medir de forma más precisa los efectos que nos interesan. El caso que vamos a ver es del paper principal que les mencioné al comienzo de esta presentación en la parte de los materiales y tiene que ver con demostraciones econométricas que miden el efecto de la trayectoria empresarial en el acceso y permanencia en posiciones relevantes de la ley política chilena. Los vínculos empresariales, el background empresarial es algo que se ha estudiado mucho en ciencia política, en sociología, en economía política también, porque tiene que ver con fenómenos que van más allá de lo sociológico, que tiene que ver con los capitales que acumulan los individuos y sus trayectorias. Tiene que ver también con fenómenos de característica o de naturaleza propia de la economía política, porque se vincula, por ejemplo, a cuestiones como la circulación pública-privada o el revolving door, que tiene que ver con potenciales tráficos de influencia, lobby no regulado, una serie de actividades así. Los datos que utilizamos, datos de un proyecto, una encuesta que aplicamos hace algunos años que cubre el periodo del 90 al 2010 en Chile. Esta encuesta ya tiene su año en realidad, pero como esto era un paper metodológico más bien demostrativo, no tuvimos problema en utilizarla. Actualizamos esos datos del año 2014 con Alfredo Yunean, que fue el director de este proyecto. Eh, eh, y la idea es evaluar el efecto de la trayectoria empresarial de los individuos en su acceso a las posiciones políticas relevantes, como dije anteriormente. Si bien este mostrado fue no probabilístico, la tasa de respuesta fue relativamente alta, hasta un 68% si excluimos a los individuos que habían fallecido cuando comenzó el trabajo de campo, que comenzó el año 2011 aproximadamente. Eh, sí, 68, cercano al 70%, uno puede decir que no es tan alto, pero el problema es que estamos hablando de una población que es difícil de estudiar. Gente que es muy reticente a ser entrevistada o contestar encuestas y cuestionarios. Es complejo. Entonces, considerando esa dificultad, este es un buen porcentaje en estricto rigor. Ahora, es bueno para estudiar las posiciones del Poder Ejecutivo, porque para las posiciones del Congreso es más problemático debido a que las tasas de respuesta ahí fueron más bajas.
También utilizamos una base de datos de ministros en Chile, que es una base de datos que también liberamos recientemente, que está completamente está actualizada, de hecho cubre periodos adicionales incluso, pero para efectos comparativos utilizamos, la hicimos calzar más o menos con la anterior, para evaluar el efecto de este background empresarial, por llamarlo de alguna forma, en la permanencia y supervivencia del gabinete. Entonces aquí estamos hablando ya de dos cosas diferentes, porque con lo primero estamos viendo el acceso. Entonces son modelos, básicamente el acceso, estamos viendo una variable binaria, estamos hablando de modelos logísticos o PROVI. Con la supervivencia estamos, la estadía en el gabinete es un modelo de supervivencia, entonces estamos hablando de modelos de Cox en este caso. Eh, y básicamente estos datos también fueron usados en el otro paper complementario que les mencionaba. Este conjunto de datos es bastante parecido, tiene variables homologables. Esta adicionalmente, como para efectos del análisis de supervivencia, tiene la fecha en que los ministros asumen y dejan el cargo, que es crucial para los estudios, para ajustar modelos de la familia de este tipo de los modelos de supervivencia. Y como le he adelantado, y aquí está el motivo central de este taller, para controlar el problema de trabajar con datos observacionales y la selección aleatoria. En ambos conjuntos estimamos propensity score y matching, emparejamiento para corregir el sesgo de nuestros datos observacionales. Entonces, vamos primero con el acceso a las posiciones de prestigio. Aquí hicimos tres etapas, y cada una va desde una estimación econométrica no tan adecuada hasta la que consideramos más adecuada para poder comparar si hay un cambio sustancial, ¿no? Y en el de supervivencia también se sigue la misma lógica, les adelanto. Entonces, en la primera etapa trabajamos con esta encuesta que se aplicó a 386 individuos. Entonces, hicimos los modelos logísticos con todas las observaciones. Esto conceptualmente ya traía un problema porque mezcla individuos que tienen trayectorias diferentes, que se desenvuelven en esferas diferentes. El poder ejecutivo es sustancialmente distinto al poder legislativo, a pesar de que evidentemente hay individuos que se mueven entre ambos. Pero tienen naturalezas diferentes y claramente los perfiles y características de las personas también tienden a ser, a nivel promedio, tienden a ser diferentes. Evidentemente están estos individuos que pueden ser, que de hecho la literatura en general, sobre todo de ciencia política, historia económica, los tiende a llamar tecnócratas. Estos tecnócratas que son individuos de alto nivel, sí, ellos ya tienen más credenciales, son como hombres de Estado y se mueven entre distintas esferas, pero esos son individuos excepcionales. El individuo promedio que se desenvuelve en el Poder Ejecutivo tiene un perfil diferente al que se desenvuelve en el Poder Legislativo. O sea, aquí ya tenemos un problema al considerar toda la muestra en esta primera etapa o este primer modelo. Eh, pero bueno, para efectos comparativos esto es bastante ilustrativo porque se puede considerar un modelo que está especificado pobremente en términos econométricos. Entonces lo que hacemos es ajustar una regresión del acceso a estas posiciones, eh, sobre D, ¿no? Sobre la variable de interés que es el background empresarial de los individuos, los vínculos empresariales, etcétera, con una serie de controles que la literatura considera relevantes. Sexo, DAMIs para capital político, dependiendo de las posiciones previas que estos individuos han ejercido durante su carrera, nivel educacional, variables binarias para escuelas privadas, que denota una educación de mayor calidad, variable binaria para este concepto de capital político familiar que tiene que ver con las dinastías políticas. Y ahí está la ecuación de este primer modelo, que es una ecuación básicamente de un modelo logístico simple. Esto es impreciso, como ya adelanté. ¿Por qué? Porque tenemos problemas de comparación y contraste, porque tenemos individuos que pertenecen a esferas diferentes. Entonces, en la segunda etapa, lo que hacemos es mejorar la especificación corriendo los modelos sobre sus muestras. Para el Poder Ejecutivo, 228 casos, para el Legislativo, 155, considerando que son carreras diferentes. Y además, aquí ya incorporamos efectos fijos por partido, para controlar por eso. Entonces, este modelo debería estar mejor especificado. Y ya en la etapa 3, aquí aplicamos el Propensity Score, esperando que aquí el modelo esté ya mucho más especificado. La aplicación de Propensity Score, y esto es clave, lo vamos a ver después rápidamente cuando revisemos el código en la nube,
lo que implica es una primera etapa, que implica hacer una regresión de la variable de interés, de nuestra variable principal, la que estamos de este pseudo treatment, que en este caso es D, que es la trayectoria empresarial de los individuos. Entonces, primero hacemos esa regresión con los controles que nos interesan, que en este caso, más que controles, deberían ser confusores, confounders. Como este es un trabajo demostrativo, metodológico, no hubo un proceso de teorización mayor sobre las relaciones causales de estos confounders. Voy a volver sobre esto al final de la presentación. Esto implica que estos hallazgos deben ser considerados con precaución, pero también implica que para una aplicación formal yo debo teorizar mucho más profundamente las relaciones causales. Y la idea es no incluir controles por incluir controles, sino que incluir confounders, que son variables que pueden afectar tanto mi tratamiento como mi outcome. Y así puedo bloquear el backdoor path y poder lograr que es el camino recursivo de causalidad, y poder lograr una estimación econométrica robusta en términos de inferencia causal. Entonces aquí lo que tenemos, por eso phi en la ecuación, tenemos un probit, una ecuación probit de esta primera etapa de estimación de propensity score. Y esto es lo que nos permite calcular y estimar propensity score, este modelo. Entonces, una vez tenemos propensity score, podemos comparar el balance de los datos antes y después del emparejamiento. Vemos que mejora ostensiblemente. Solo creo que hay una variable o dos, nivel educacional, después del emparejamiento, y escuela secundaria privada, que está un poquito sobre 0,1. Esas son las únicas que no se logran balancear. ¿Qué pasa cuando no se logra balancear? En el modelo iterado, el outcome, las puedo poner como controles adicionales nuevamente, o también tengo la opción de seguir corriendo el propensity score en esta etapa para lograr balancear sí o sí la muestra. Hay un debate sobre eso, que no vamos a entrar en este punto porque nos alargaríamos y es para una presentación quizás completa, pero es un debate interesante. Y aquí ya con esto lo que hacemos es utilizar un algoritmo para remuestrear, emparejar las muestras y sobre eso correr nuestra regresión de salida, de outcome, nuestra regresión final. Aquí lo que estamos haciendo es utilizar el algoritmo full matching, que es uno de los más populares, de los más sencillos también, que tiende a evitar el descarte de observaciones durante el emparejamiento. Entonces trata de mantener la mayor cantidad de observaciones originales. Por lo tanto, en general es un modelo perdón, es un algoritmo que no debiese cambiar tan sustancialmente los resultados de los modelos observacionales. Hacia el final también voy a hablar muy brevemente sobre los distintos tipos de algoritmos que hay, porque hay bastantes, pero bueno, voy a hablar sobre eso un poco al final. Entonces, ahí, como adelanté, incluimos como control el nivel educacional y la escuela secundaria en el caso del segundo modelo, que es el modelo que corresponde al Poder Legislativo, porque aquí también las muestras están divididas. Y ahí está el modelo de la ecuación del modelo de salida, que incorpora como weights, como ponderadores, las ponderaciones del proceso de emparejamiento, y además ajustamos los errores estándares por clústeres del proceso de emparejamiento. Y aquí está el resultado. Eh, Aquí está el resultado. Tenemos que la trayectoria empresarial no es significativa en el acceso. Para el gabinete no fue significativa el primer modelo de la izquierda y el de la derecha para gabinete y senado corresponde al modelo observacional y al modelo de propensity score. La trayectoria empresarial no fue para el gabinete nunca, pero para el Senado era significativa al 90%, pero deja de serlo después de la aplicación de Propensity Score. Lo interesante es otra cosa aquí, que también hay que tener consideración porque habría que hacer una modelación especial, sustentando las relaciones causales subyacentes a esto, pero es interesante lo del nivel educacional, porque era significativo y deja de serlo después de la aplicación de Propensity Score. Y aquí tenemos la gráfica de los efectos, que es bien sorprendente. Si se fijan,
En el primer modelo, el efecto del nivel educacional es evidente. En el segundo, pierde relevancia, pues ahí en el segundo estamos trabajando con sus muestras, incorporamos efectos fijos también. El tercero, que es con sus muestras y propensity score, miren, nada, no es significativo. Y no es sorprendente porque la variable no se logró balancear. ¿Por qué? Porque todos los individuos tenían nivel educacional alto. Entonces, evidentemente, al no balancearla, me iba a dar en los modelos observacionales algo. Y esto es bien llamativo porque el primer modelo, el primer efecto es un efecto muy parecido a un paper publicado con datos de nuestro proyecto por alguien que utilizó los datos de nuestro proyecto, que no era, estuvo vinculado al equipo, pero no fue del equipo de investigación y lo publicó. Y si tú te fijas, es un modelo muy poco especificado en términos econométricos y que te ofrece un resultado que es muy distinto a un modelo adecuadamente especificado. Entonces, estamos hablando de un resultado diametralmente diferente. Entonces, esto es bien llamativo, es bien ilustrativo además. Vamos con lo segundo, que es la permanencia. Acá ya estamos hablando de modelos de supervivencia para el tiempo en el gabinete de los ministros. ¿Ya? Lo mismo, tenemos D, que es la variable de interés principal, que es esta trayectoria empresarial, vínculos empresariales. Perdón, estaba tomando un poco de café descafeinado. Y tenemos varias variables que son muy similares a las anteriores, algunas no las mismas porque esta es otra base de datos como les comentaba, pero son bastante similares. En la primera etapa usamos un modelo donde se aplicó una censura administrativa alterada, con base en un umbral de tiempo del 75% de permanencia del individuo en su cargo con respecto al mandato presidencial, a la duración del mandato presidencial. Por tanto, lo llamamos un modelo placebo en realidad, porque eso es una censura administrativa como antojadiza, si se puede decir, pero que ha utilizado en alguna literatura que ha investigado este fenómeno. ¿Por qué? No lo sabemos en realidad. Quizá hay alguna práctica asociada a explorar, bucear entre los resultados y bueno, el 75% da quizá algo interesante, usémoslo. Ahí vemos la ecuación. Esto del umbral es metodológicamente impreciso. En realidad, los criterios de censura eh, laxos pueden aumentar el sesgo en estos datos observacionales. Es algo relativamente evidente. Entonces, en la etapa 2 ya no usamos eso. Solo usamos censura administrativa que es para sacar a los individuos del estudio cuando termina el mandato presidencial. ¿Por qué es evidente? Porque empieza un nuevo mandato presidencial y un nuevo presidente va a nombrar otros miembros en su gabinete. También mejoramos la concurrencia de eventos colindantes. En esta familia de modelos de supervivencia, los eventos colindantes son los que ocurren al mismo tiempo. Entonces, estos modelos generalmente vienen del mundo más de la medicina, se utilizan para muchos estudios clínicos, ¿no? Y dependiendo del tipo de enfermedad, podemos, o de lo que se esté estudiando en particular, es más o menos probable que haya eventos colindantes. Una enfermedad más grave quizás te aumenta la probabilidad de la existencia de eventos colindantes. Pero aquí es probable porque es muy común que un presidente reorganiza su gabinete y saque varios ministros. Lo extraño es que saque a uno solo. Entonces, aquí mejoramos esa estimación, cambiamos, antes estábamos usando el método Breslow, acá estamos usando el método Efron, que computacionalmente es más exigente, pero con las capacidades computacionales que tenemos hoy en día, esa exigencia ni se nota. Se notaba hace 10 años atrás, quizás se notaba, pero ya no es algo, no es algo que consuma un tiempo excesivo en la modelación. Eh, y además incorporamos como efectos fijos los gobiernos en los cuales sirvieron los ministros. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos en esta etapa un modelo mejor especificado. Y en la etapa 3, de forma análoga a lo anterior, estimamos propensity score. Nuevamente lo estimamos con un probit sobre la variable que nos interesa, que es esta trayectoria empresarial de los individuos, y luego aplicamos full matching. Esta vez balanceamos toda la muestra, entonces no incorporamos ninguno de los confounders originales en el outcome, solo la variable que nos interesa ponderada
con los weights, con los ponderadores que obtuvimos del proceso de estimación del puntaje de propensión y clusterizando los errores estándar. Y aquí tenemos bueno, ahí está balanceada los datos y aquí tenemos el resultado. Y aquí es bien interesante porque el modelo después del emparejamiento presenta un coeficiente estadísticamente significativo, el 95%, y la variable está asociada a un hazard ratio de menor riesgo en el gabinete, que no lo teníamos. Si vemos el primer modelo, el que usaba el modelo placebo, no era significativa la variable. En el segundo, ya un poquito mejor especificada, era significativa al 95%, al 90%, perdón. Pero ya después tenemos significación al 95%. O sea, perdón, un efecto significativo al 95%. Entonces, tenemos que, mejorando la especificación y ajustes de los modelos, tenemos resultados más específicos y que una vez más, similar a lo que vimos previamente con el nivel educacional, no ofrece un panorama diferente. Eh, Perdón. Uy, ya, ahí volví. Se me descontroló la presentación un poco. Ahora vamos a ir rápidamente a la demostración en POSIT Cloud, pero va a ser muy rápida porque para no extenderme tanto, más bien explicar el código más que demostrarlo. Ahí está el código QR, lo pueden escanear, pero también está el link en el listado de materiales de este taller que les facilité. Este es un repositorio que se clonó desde GitHub. ¿Qué es POSIT Cloud? Que seguramente algunos de ustedes saben, evidentemente. POSIT Cloud es un servidor de cómputo en la nube de R que es muy útil, sobre todo cuando uno está haciendo procesamientos largos. Por ejemplo, yo trabajo bastante con modelos de Machine Learning también, y con algoritmos de clasificación de Machine Learning y algunos se demoran bastante. Estamos hablando de, por ejemplo, para clasificar 20.000 observaciones, se demora 6 horas. Entonces, para no estar yo ahí en mi computador o ocupando recursos de mi computador, porque también es excesivo en términos de consumo de CPU y GPU, eh, pongo el servidor en la nube, lo dejo corriendo y funciona fantástico, se lo recomiendo. Lo único es que te cobra por hora de cómputo, pero bueno, ahí tenemos ciertos proyectos y donaciones para financiar las horas de cómputo de POSIT Cloud. Entonces, lo que hicimos es clonar el repositorio original de GitHub y Zenodo a POSIT Cloud, y aquí estaba lo que les mencionaba al comienzo. Esto como se escribió hace un par de años y se programó el código hace un par de años, se programó en la versión 4.10, eh, y POSIT Cloud está actualizado, está en la 4.23 y eso implica que varios packages también están actualizados. Entonces cuando yo corro en la nube, tengo una variación de 3.6% de los errores estándares, 3.6% de variación en los errores estándares de 3 variables de los modelos. Eso no alteró ningún resultado significativamente, no cambió los niveles de significancia ni nada. Pero a mí me preocupan esas cosas. Entonces lo volvíamos a correr localmente en mi computador donde tengo una versión, tengo la 4.1, no todavía, pero la tengo paralela, y con los packages antiguos y corrió perfecto. Entonces, esto es es un consejo que les puedo dar. Tratar de trabajar con local dependency. Hay un package está ahí, que está linkeado, lo pueden después cuando tengan la presentación hacer clic ahí, que es REMP, que te permite congelar el proyecto, la versión del proyecto, los packages del proyecto, para así garantizar la replicabilidad. Se pueden pasar 2 años y tú está congelado el proyecto. Y tú otros proyectos sí actualizas el package, sí actualiza R. Entonces, por eso en la nube está un poco, hay un pequeño desfase, pero nada que preocuparse. Entonces, ahora me voy a salir de acá y les voy a mostrar el código en la nube. Eh, ¿Me confirma, Raymond, que puedes ver POSIT Cloud o no? No te escucho, perdón. Todavía no se ve el POSIT. Okay. Ah, ya. Dame un minuto. Ahí, Ya llegó. Sí, ya. Ahí está cargando. Se demora un poco a veces en cargar. sí.
como en honor al tiempo y porque algunos algoritmos de matching demoran no tanto como los de Machine Learning, pero voy a comentar más que correr el código. Aquí hay dos códigos que son los claves, que es el de los modelos lineales generalizados binomiales, que son básicamente los logic que presenté, y el de Cox. Entonces aquí lo que tenemos, y pueden acceder a esto después revisarlo en detalle, primero cargamos los packages, cargamos los datos que están en el repositorio también, después hacemos estas recodificaciones de variables que están explicadas en detalle en el paper, nada del otro mundo, y aquí estimamos los modelos lineales generalizados de la familia binomial, que es básicamente es un modelo logit en estricto rigor. Seleccionamos multicollinealidad y usamos este package que se lo recomiendo para quienes no lo usen, quizás varios de ustedes lo usan, que es Stargazer, que te permite exportar las tablas muy bien. Las exporto directamente a LaTeX, pero las pueden exportar a HTML, incluso a Word se pueden exportar, si no me equivoco. Eso es muy útil porque te ahorra trabajo en realidad y más que ahorrarte el trabajo, yo creo que lo importante es minimizar potenciales errores, porque si uno empieza como a copiar, ahí y se puede equivocar. Sí. Entonces, ahí ajustamos unos modelos adicionales y aquí está Propensity Score. Este package, Match It, es clave. Es el package mágico para la estimación de Propensity Score. La documentación, las viñetas de este package son muy buenas, las recomiendo encarecidamente, son muy ilustrativas, profundizan en varios de los temas que explico en profundidad en los papers que les he recomendado en este taller y otros packages adicionales que uso para por ejemplo, Sandwich y otras cosas para los errores, para robustecer los errores, ¿no? Y aquí lo que estoy haciendo básicamente es el probit que les dije. ¿Ven? La variable dependiente en la experiencia en negocios, y aquí está el vector de confounders, el método, algoritmo full, una probit, y con eso estoy básicamente estimando propensity score. Aquí estoy reetiquetando las etiquetas para los label plots, que son perdón, los love plots, que son estos gráficos que te permiten comparar el balance de las variables previo y eh, antes y después del emparejamiento. Y aquí, esta sencilla línea que estoy destacando es el matching. Ahí emparejo. ¿Ya? Eh, el tiempo que esto demora depende del algoritmo que estemos usando y la cantidad de datos que estemos usando, ¿ya? Estos datos son pocos en realidad, pero he tenido unas experiencias de varias horas cuando ya uno trabaja con datos considerables, entendiendo por datos considerables unas 10.000 observaciones de varias horas. Eh, y aquí estamos estimando los modelos de outcome, ¿no? Que son ya el modelo después del matching, ¿no? Y ahí después los gráficos de nuevo, estamos haciendo el gráfico final, chequeando con linealidad y exportando las tablas. Y aquí estamos ploteando los efectos con ggplot. Hay varios packages bien interesantes para plotear efectos. A mí me gusta ese, pero, o sea, no sé, me gustó en su momento y lo uso bastante, pero he visto que hay otros bastante interesantes en realidad. Así que y el código de Cox es básicamente muy similar, más corto en realidad. Cargamos los packages, acá está Survival, que es básico para hacer este tipo de modelos. Estamos acá cargando los datos directamente desde el repositorio de GitHub de ese proyecto de gabinete en Chile, recodificando algunas variables, eso está aplicado en el paper, y aquí los modelos iniciales, que son Cox Proportional Hazard Models, y estimando los propensity score de forma muy similar al modelo anterior, o sea, perdón, al código anterior. Ploteando los plots, chequeando multicollinealidad, en el caso, como son modelos de supervivencia, el Proportional Hazard Assumption Test, y exportando en Stargazer. Esto lo pueden revisar en detalle. Si tienen cualquier duda, evidentemente me pueden escribir. No quiero gastar más tiempo en eso en realidad. Y voy a volver a mi presentación para cerrarla. Ahí está.
¿Me confirmas, Raymond, que se puede ver, cierto? Sí, se puede ver. Ya, ahí está en grande. Entonces, los takeaways, como los consejos finales, las ideas fuerzas con las que, le- que a mí quiero que nos quedemos después de este taller. Y primero, las demostraciones son ilustrativas sobre las diferencias, lo vimos en los efectos en los modelos, en los efectos ploteados, son ilustrativas las diferencias que pueden existir en modelos que sin ajustes y en otros con ajustes y ya con propensity score matching. Es importante tener eso en consideración. Eh, ¿Por qué? Porque lo segundo es que la ausencia de esta estrategia econométrica de identificación causal robusta puede evidentemente generar resultados con sesgo y podemos tener mediciones malas, conclusiones malas y estudios en definitiva que nos llevan a pensar o a interpretar la realidad de forma bastante distinta a lo que es. Y lo último es relevante, ya lo dije y dije que iba a volver sobre esto hacia el final, es relevante una teorización adecuada de los potenciales confounders. Yo creo que para esto los diagramas causales, que son representaciones gráficas no paramétricas, pueden ser muy útiles, porque la idea en general es tratar de disminuir al máximo eh, eh, como el confounding residual, que es como, o sea, tratar de incorporar todos los confounders que pueden afectar mi fenómeno. Eso empíricamente es muy difícil, a veces casi imposible, pero es un esfuerzo que uno tiene que tratar de hacer. Y estos diagramas son muy útiles porque te permiten identificar los senderos de causalidad, cuáles senderos hay que bloquear, mediante la incorporación de esto en la primera etapa del propensity score, de esas variables, y cuáles quizás no es necesario incorporar, porque la idea es privilegiar la incorporación de aquellos que afectan nuestra variable de interés y además nuestro outcome, ¿ya? Por otra parte, también como dije, existen distintos algoritmos. Nosotros vimos Full Matching, que es uno de los más populares. Nearest Neighborhood Matching, como el vecino más cercano, también es muy popular, se usa mucho. Caliper también se usa mucho. Hay otros que no se usan tanto como Genetic Algorithm, que son muy útiles, pero requieren de una capacidad de procesamiento bien relevante. Esto la elección del algoritmo depende de la estructura de datos que tengo, tiende a depender de eso. Para eso hay que leer con cuidado la documentación de cada algoritmo. Si no, la recomendación es tratar de decantarse por los más útiles, por los más frecuentes, es decir, full matching o nearest neighborhood. Caliper también, dependiendo del umbral, porque ahí yo elijo el umbral de corte, de selección de balance de Caliper. Eh, pero claro, con la documentación puedo tratar de ver que, de acuerdo a mis datos, mi estructura, la naturaleza de mi fenómeno, qué algoritmo es más conveniente. También todos tienen distintas exigencias en términos de procesamiento y también depende de lo que quiero estimar. El ATT, por ejemplo, el Average Treatment Effect on the Treated, o el de la población general. Entonces va variando dependiendo de los objetivos de mi estudio. Y también la elección del algoritmo determina el procedimiento de corrección de errores estándares. Ya hay algoritmos que son más exigentes en la corrección de errores estándares que otros. Eso también lo digo porque hay que tenerlo en cuenta, porque de pronto uno dice, voy a elegir este algoritmo, pero después la corrección de los errores estándares es un dolor de cabeza y entonces hay que tener eso en cuenta, ¿no? Para cerrar ya, algunos agradecimientos, bueno, las horas de cómputo y también el mini repositorio donde está el material de este workshop, lo pueden ver, eh, eh, está en la página de este grupo de investigación al que pertenezco, que es Training Data Lab, que es un grupo enfocado en ciencia de datos aplicada a ciencias sociales, entre áreas, minería de datos, modelamiento econométrico y machine learning, y donde ha sido apoyado en logística y financieramente por distintas universidades como Oxford, Leiden, la Universidad de Santiago, Universidad Mayor, etc. Y ahí tenemos varios proyectos en curso, así que los invito ahí a visitar el sitio, ver los proyectos que tenemos, quizá hay alguno que les pueda interesar, así que bienvenido a que lo puedan revisar, comentar, contactarnos si gustan, etcétera.
Y aquí las referencias de esta presentación, los papers evidentemente tienen bastantes referencias más, estas son solo las que se mencionaron en esta presentación. Eh, y con esto cierro, le agradezco su atención. Muchas gracias. Wow, muchas gracias, Bastián. Muchas gracias. Yo tengo muchas preguntas. No sé si Nelly tiene preguntas antes de... ¿Tiene pregunta o una de la recolección de los datos? ¿Cómo tú hiciste para recolectar los datos de los diferentes miembros del Senado y esto? ¿Cómo tú Mm, hiciste? Porque yo no es común tener una base de datos sobre los políticos sí, y cuánto tiempo ellos están. sí. Sí, mira, gracias por la pregunta, porque en realidad lo mencioné muy al paso y es un tema que puedo profundizar un poco más y que es bien interesante porque de hecho estoy trabajando en una arista de ese tema, en una nueva arista. Entonces, en esta presentación en particular usamos dos conjuntos de datos. Uno que es esta base de datos de élites del 90 al 2010, que fue un proyecto financiado por la Agencia de Investigación Chilena, dirigido por Alfredo Ioniane. Fue un proyecto que duró 3, 4 años, fue un proyecto largo en el que entrevistamos a 386 miembros de la elite, desde un marco muestral que era de 500 algo. Por eso digo que la tasa de respuesta es del 68, excluyendo a los individuos que habían fallecido al momento del inicio del trabajo de campo. Eh, entonces ese fue un trabajo bien arduo, que se hizo con entrevistas cara a cara, en algunos casos fue virtual porque era es muy difícil hallar a esta gente, porque si te fijas tiene información que es bien poco pública, por decirlo de alguna forma, como los nexos familiares de ellos. Entonces, de esa forma recolectamos esa información. En el caso de los ministros, es diferente, porque en el caso de los ministros, esa es la otra base de datos que usamos, es una base de datos que construimos, que está liberada, de hecho, la puede usar cualquiera ya y hemos sacado varias publicaciones de esa base de datos que la construimos con Alejandro Olivares, un colega con el que hemos trabajado esos temas. Esa base de datos incorpora las fechas de entrada y salida del gabinete, que es crucial para estimar estos modelos de supervivencia. Incorpora ciertas variables, pero no tan finas como las de la otra. ¿Por qué? Porque esa se construyó con fuentes de información pública y se fue validando, fue un proceso bien arduo, etcétera. Entonces, yo ahora, en mi doctorado, lo que he estado trabajando estos últimos 3, casi 4 años ya, es trabajar en bases de datos de gabinetes en 12 países de América Latina, de Sí, la década del lo 70 vi en tu website. sí, de la época del 70 hasta el 2021, el año pasado, pero no manual. ¿Qué es lo que hago? Utilicé archivos digitalizados, escaneados a mano. Son 40 y casi 50 años de archivo, es una cantidad impresionante, están en un servidor eh, y sobre eso apliqué un algoritmo de reconocimiento óptico para extractar la información de estos archivos de prensa y entrené algoritmos de Machine Learning para identificar estos eventos y poder construir las bases de datos. Wow. Ese es un trabajo que con gusto les puedo mostrar en un mediano plazo. De hecho, ya lo he mostrado. Hace un par de semanas estuve en los workshops del Consorcio Europeo de Ciencia Política en Toulouse, en Francia, mostrando precisamente esto. El mes anterior estuve en Liverpool en la conferencia de la Political Science Association de Reino Unido también mostrándolo. Y ha tenido muy buena recepción afortunadamente porque es una aplicación bien novedosa también que mezcla un poco lo que les decía cuando me presenté esta nueva línea que estoy potenciando mucho, que es este uso de Machine Learning, inteligencia artificial, que es algo que se viene, que, que
que está entrando a dominar las agendas de investigación independiente de la disciplina, yo diría. Exactamente, porque lo que tú estás trayendo hay algo, es algo que es independiente de la disciplina que puede Mm, utilizar para sacar información de interés. Y esto puede ayudar mucho en recolectar datos difícil de recolectar. Y, sí, y a lo mejor ver, patrón, a mí me gustó mucho tu presentación. De verdad que eres un presentador excelente. Dame parar gracias. de, de grabar ya.